¿Qué pasa cuando tenemos la sensación de que el mundo nos aplasta y pensamos que no hay salida? Hola, me llamo Braulio Filoteo y estás escuchando Gritones. Cada semana te traigo conversaciones con genios desconocidos, resilientes y apasionados. El podcast donde nos sumergimos en historias de dolor y superación, conectando con los desafíos de la vida cotidiana. Quédate para descubrir cómo tu sufrimiento puede convertirse en tu mayor fortaleza. Abre tu mente y escucha a personas como tú y como yo. Bienvenidos. Este episodio es traído a ustedes gracias a mi newsletter personal, Gritones Hacks. Cada semana comparto 3 bullets sobre atajos, gadgets y consejos prácticos recomendados tanto por mí como por mis amigos e invitados. Te toma tan solo 10 segundos inscribirte en braulio.com. Ahora sí, comenzamos. Esta es la historia de Eduardo Peniche, vendedor nato y gran comunicador, director comercial de MBS y Dish México. Y es interesante porque tiene grandes anécdotas de valentía y creatividad, desde subirse a las mesas a bailar en eventos sociales hasta organizar viajes de 4,000 personas. Te dejo accionables y 5 puntos clave que aprendí de nuestra conversación. 1. Busca tener carácter sin ser violento. 2. Empieza vendiendo dulces. 3. Puedes emprender desde adentro de una corporación. 4. Aprende a soltar y desconecta tu mente cuando lo necesites. Y 5. Todas las mañanas sonríe al espejo y agradece. Aquí la tienen. Mi querido Penacchio, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido a Gritones. Qué bonito, mi Braulio, gracias por la invitación. No sabes cómo lo aprecio y lo disfruto. Volverme a topar en esta vida contigo me encantó. Y debo decirles a todos los que nos escuchan que Penacchio es el apodo que me puso Braulio el primer día que me conoció en una boda hace mucho tiempo. Y bueno, pues lo recuerdo con mucho cariño. Sí, hermano. Oye, como kickoff de esta entrevista, quiero que me cuentes ¿qué sientes cuando en varias fiestas te subes a las mesas a bailar? Es más, ¿cuándo sabes que es el momento perfecto para treparte a la mesa? ¿Cuál es la señal? Híjole, eso no se sabe, ¿eh? Eso se siente, cabrón. Y fíjate que es algo que traigo arraigado y me encanta festejar a lo grande y no sé por qué me dan ganas de subirme a las mesas. Algunos eventos ha caído la mesa y yo con ella, eso no se ha puesto padre, pero en la mayoría de los casos es muy divertido y ¿sabes qué? Como que la gente conecta contigo y entonces se prende más y conectas con las emociones y es algo que me gusta mucho, como sentir a la gente, vibrarla y conectar con ellos y entrar en una misma frecuencia, ¿sabes? Y eso sucede mucho en fiestas. Ya mi edad ya no me lo permite, mi Braulio, ya empiezo a cuidarme un poco más. Güey, por lo menos asegúrate que hay una ambulancia estacionada fuera del evento. Sí. Pero no, qué padre, cabrón. Desde que te conozco eres un tipo súper energético. Te diría que de las personas más energéticas que conozco, que contagias y claramente verte trepado en una mesa, seguramente has incentivado a que uno que otro se trepe también y se rife el físico contigo. ¿Identificas de dónde viene tanta energía, güey? ¿Sabes? No, en realidad, pues siempre me recuerdo así. Me recuerdo positivo, me recuerdo, pues sí, como que siempre, ¿no? Vibrando alto, obviamente tengo mis momentos bajos y de repente las subidas y las bajadas son más duras cuando estás normalmente arriba, pero no, yo creo que desde chavo me acuerdo con esa energía y te podría decir que una sonrisa, ¿no? Siempre traigo una sonrisa en la cara y eso la verdad me ha ayudado mucho en la vida. Porque bueno, inclusive los malos momentos, buena cara siempre ayuda a sacarte adelante. Claro. Ahora,
Me imagino, o quiero imaginar, que quizás en algún momento de tu vida, como fuiste más consciente de esa energía, o sea, ese impulso que tienes, que quizás es muy innato, ¿no? Como dices, pues desde que recuerdo tengo esta vibración alta, pero quizás recuerdas algún momento en donde ya fue muy notorio para ti que es una virtud, que es una ventaja comparativa que tienes ante otros individuos, que te sirve en la chamba, que te sirve en la familia, que te sirve ante la adversidad, ante la resiliencia. ¿Tienes como algún momento o momentos que digas, puta, me cayó el 20, que esto lo puedo aprovechar mucho más conscientemente? Sí, sin duda, y ahorita que lo dices me vienen varios recuerdos a la mente. Mira, a mí algo que me encanta es conectar con la gente y sentir que estoy aportando algo. Y eso no lo entiendes de chavo. Y yo creo que ahorita me vino el recuerdo de mis cuates en casa de mi abuelita. Yo crecí en casa de mi abuela. Habré tenido, no sé, 8 años. Y teníamos un grupo de 12, 13 cuates, y regularmente yo era el que proponía los juegos y el que decía, vengan y vamos a subirnos acá. Y eso me llenaba aún más de energía, ¿no? Como el saber que yo estaba siendo partícipe de que la gente se la estuviera pasando bien y estuviera conectado. Entonces, eso era muy, muy padre y sin duda eso te enciende, ¿no? Fíjate que yo tenía una dualidad interesante, que a mí me metieron a primero de primaria a los 5 años, que en esa época no era tan raro, en realidad no todos empezábamos de 6, pero el haber empezado de 5 sí empecé muy chavo. Y hoy lo veo con mis hijos, la diferencia a esa edad de un año es muchísimo. Y en una escuela de puros hombres, con 45, 50 chavos por salón, y había 13 salones por grupo, ya sabes. Y bueno, yo era, me buleaban muchísimo, cabrón. Entonces, es interesante cuando ya lo alcanzas a ver lo importante de darte confianza y de darle confianza, en este caso yo a mis hijos, que nunca tienes la varita mágica, pero lo entiendes, porque sí viví una vida muy distinta entre la vida que tenía en casa de mi abuelita con mis amigos, en un ambiente controlado, conectado con esa energía positiva, y en otra totalmente con una energía apagada, temeroso, sin conectar, ¿no? Y bueno, pues obviamente el destino y los golpes te van enseñando que debes aprender y debes de ser tú, ¿no? Sí. En cualquier... Quizás más adelante abordemos, me interesa hacer como doble clic en este tema del bullying, siendo alguien hoy tan echado para adelante y tan extrovertido, como en una etapa de tu vida, pues quizás estabas más rinconero, ¿no? Y más protegiéndote de los que se pasaban de lanza. Nacido en 1971. Exacto. ¿Correcto? Correcto. Gran año. Sí, muy, muy buen año. ¿Qué tal? Ya 52 años. ¿Dónde naciste? En la Ciudad de México, mi Braulio. Nací en la Ciudad de México. Ok. ¿Y tienes hermanos? ¿Eres hijo único? Sí, tengo una hermana, le llevo 11 años, Alessandra, y nada más somos los dos. Entonces, de alguna manera sí crecí como hijo único por el lado del lado de mi mamá. Mi mamá me tuvo muy joven, me tuvo a los 20, 21 años, y mi mamá es la mayor de 4 hermanos. Entonces, imagínate que yo nací creciendo en casa de mi abuela con 2 tías y un tío, mi mamá yéndose a trabajar, mi abuelita una dorada, y todos me tenían a mí súper consentidazo. Uy, el Goldo. El Exacto, Goldo. divino, divino. Estuvo muy, muy padre esa época. Y mi hermana nace ya 11 años después, y bueno, es una relación padrísima, pero más que de hermanos. O sea, yo cuando dicen, es que siempre me peleo con mi hermano y ya no tolero a mi hermano, yo no lo viví, o sea, yo viví más un tema paternalista, ¿sabes? Con mi hermana fue un tema más de acompañamiento. Sé que a tu mamá le aplicaron la de ahorita vengo.
Voy por cigarros. Voy por cigarros, cabrón, exactamente. ¿Cómo crees que eso ha impactado en tu vida? Sin duda, sin duda. Quizás no tan consciente, pero pues siempre el tema del abandono pega, cabrón, ¿no? Pues sí, yo de alguna manera crecí siempre pues preguntándome qué onda, ¿no? ¿Por qué este cuate desapareció? ¿Por qué no me buscó? ¿No? El apellido Peniche no es tan común en la Ciudad de México, quizás en Mérida mucho más, ¿no? Ahora que estás en Cancún debes tener varios cuates Peniche, pero pues somos pocos, cabrón, y de repente yo conocía pues alguien que conocía a mis primos, ¿no? Ya un poco más grande y yo decía, híjole, no conozco nada. Ese tipo de cosas son fuertes. Mi mamá se vuelve a casar cuando yo tengo 8 años con Joaquín, que es mi papá. Los dos ya murieron, pero pues agarró el rol de papá padrísimo Joaquín. Lo extraño muchísimo, pero fue difícil también. Fue difícil porque es un carácter también diferente, más autoritario, muy distinto a mí. Entonces, los primeros años en tanto te vas acomodando o sea, yo no le podía decir papá, ¿no? Le decía Joaquín. Claro. Y él se fue ganando poco a poco ese lugar y yo también, ¿no? También fui entendiendo y madurando cosas y tal. Y bueno, pues luego tuvimos una relación increíble, ¿no? Le aprendí muchísimo y le agradezco muchas cosas. De hecho, esa combinación de carácter, pues fue tan importante, ¿no? Porque para mí me ayudó en muchas cosas en la vida, ¿no? Sí. ¿Fue iniciativa tuya el reencuentro con tu papá biológico cuando tenías 28 años? Sí, 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 sí. Wow, tienes información de muy primera mano. Hice mi homework, mi querido Penacchio. Sí, fíjate que te digo, el apellido pesa mucho y específicamente hay unos primos que iban mucho a Valle de Bravo y eran muy conocidos, y entonces siempre me decían, tu primo el negro y los Peniche, y yo, puta, pues sí, cabrón, pero yo decía, no tengo idea de quiénes son, y, y me empezó de repente a coincidir mucho, ¿no? Y un día estaba chambeando en una agencia de viajes, se llama Royal Holiday, y llegó una señora y se metió a mi oficina y me dijo, oye, ¿eres Eduardo Peniche? Sí. Oye, pues yo juego póker con tu tía, Paulina, y le platiqué que pues yo te iba a ver, por esta onda de los viajes, y me dijo que pues te dijera que le encantaría conocerte, cara. Así fue mi primer contacto con la familia. Le dije, órale, pues va. Y total, de que recibo un día una llamada. Yo vivía ya solo en Periférico. Y me dijeron, estamos en tal restaurante, ahí en Eje 10. Y llegué, caí. Y estaba mi tía con otras personas. Y yo, sobrino, muy linda, cabrón. Qué gusto. Tal fue mi primer contacto, yo ya de 28 años. Y ahí le marcó a mi papá y le dijo, aquí estoy con tu hijo, y entonces no tuvo el valor de hablarme, pero le dijo, ¿sabes qué? No, mejor dile que voy a México y lo conozco, no me acuerdo en dónde estaba en ese momento, y como a la semana vino a México y fuimos a cenar, cabrón, y ese fue mi primer contacto de 3 o 4 veces que lo vi en toda la vida, ¿no? ¿Y recuerdas el sentimiento antes de entrar? No sé si se vieron en un restaurante, en algún café, ¿qué cruzaba por tu mente? Mucho nervio, pues sí, muchas preguntas, ¿no? Nervio, preguntas, pues no te diría que enojo, pero pues sí, como, ¿no? Raro, extrañeza, tristeza. Ayudó que uno de los hijos de Paulina, mi primo, que lo conocí ese día en la cena también, me acompañó. Entonces llegué con él y ya cuando llegó mi papá, pues él se paró y se fue, ¿no? Pero fue como, porque también, pues, ni físicamente tenía idea de cómo era, cabrón, ¿no? Claro. Entonces, no era tan redes sociales como ahora que ya te puedes poner a estoquear todo el rollo, cabrón, ¿no? Y ya, pues sí, obviamente ya llegó y pues analizar cada aspecto de él, ¿no? Su forma de ser, decía, mira, en forma de ser nos parecemos,
Físicamente era un cuate atractivo, alto, de ojos verdes, Eso no te pareces, cabrón. No saqué. No, lo único bueno que me pudo haber heredado, no lo saqué, carajo. No, la verdad, buen tipo. Fue difícil porque, pues imagínate, cabrón, ¿no? A los 28 años, yo ya prácticamente hecho, cometió, a mi manera de ver, porque pues todos son percepciones, ciertos errores, porque empezó a hablar ciertas cosas malas de mi mamá, no malas, pero... ¿En ese O sea, encuentro? en ese encuentro, Ok. como explicaciones, como que se trató de Ya. justificar en cosas, y bueno, no venía Claro, para nada al claro. caso. Sí, pues sí me explicó, me dijo, oye, cuando yo traté de volverte a buscar, pues tu mamá ya estaba con alguien, y ese alguien que con toda razón le dijo, oye, ni te acerques, cabrón, no has estado 8 años acá, Claro. que vienes ahorita a dar lata, entonces como que también por eso se alejó, y ya, pues de ahí seguimos un poco en comunicación, pero pues sí, me encontré un cuate solo, inmadurón, que tengo un hermano Eduardo Peniche también, o sea, con eso te digo todo, que le puso el mismo nombre, otros hermanos también, que no, pues no tuve la oportunidad de conocer a nadie, mi tía Paulina, una dorada, fue con la que estuve mucho más en contacto. Ella vive en Miami, nos llegamos a ver también un par de veces Entiendo más. que Paulina es hermana de tu padre Hermana de biológico. mi papá, la más pegada a mi papá, también de 4 hermanos. Roberto, Pedro, Paulina y Eduardo. Ok. Pero sí, pues triste, estuvimos ahí en contacto, lo ayudé ahí en un par de ocasiones con cositas, pues, tratando como de conectar, pero pues no, como que no, él no se encontraba. Y ya desafortunadamente, de repente se le complicó una enfermedad y tal, y pues falleció, cabrón, ¿no? Y sí fue triste, pero falleció solo, con uno de sus hijos ya, pero pues sí, triste un poco la historia, pero a mí me ayudó, o sea, en realidad creo que aquí a todos los que nos escuchan muchas veces sí vale la pena enfrentar estas cosas que uno trae atoradas y toparte con eso y trabajarlo y perdonar, cabrón, ¿no? Sí. Porque sí llegó un momento en donde me di cuenta que tenía ciertas cosas atoradas y un día ya estando enfermo le mandé un mensaje y dije, güey, o sea, me sentí vulnerable, conectado. Le dije, oye, papá, no te había dicho papá porque no me nacía, pero ahora entiendo que pues tú me diste la vida, cabrón, ¿no? Y gracias a ti estoy acá. Claro. Y obviamente te agradezco esa parte y cada quien somos seres humanos y tenemos derecho a equivocarnos y no por eso debo juzgarte, cabrón, ¿no? Entonces, Sí. pues, o sea, si de algo te sirve, no tengo ningún tema contigo, te agradezco mucho, el que me hayas traído a la vida y listo. Entonces, pues también me despedí como bien, ¿no? Como a gusto y fueron palabras sinceras. Y dije, bueno, pues al final qué bendición, güey, ¿no? Tuve 2 papás, carnal. Totalmente. No todo mundo lo puede decir. Hermano, me interesa hacer close-up en esto que platicabas de la incomodidad, ¿no? De ver a los ojos lo incómodo, ¿no? Y de tomar la situación por los cuernos y decir, a ver, pues vamos a ver qué pasa o vamos a experimentarlo, ¿no? Porque creo que es también una manera de conocernos mejor. Quiero ir rápidamente al bullying, ¿no? Eso también que es incómodo, que es desagradable. ¿Cómo crees que te ha forjado a lo largo del tiempo, ¿no? Es esa experiencia que recuerdas bien. Sí, pues fuerte, hijo, es una etapa tan importante en la vida de cualquier chavo, ¿no? Te estoy hablando de los 5 a los 10, 12, que vivir pues inseguro, no a gusto, no feliz, es fuerte, cabrón. Yo no sé si específicamente tengo aprendizaje de esa parte, porque sigo siendo un cuate muy conectado con la emoción. Me considero un jefe que trata de ser un jefe distinto para cada persona en mi organización, en la empresa para la que trabajo.
Como papá trato de ser un papá distinto para cada uno. O sea, yo difiero muchísimo del tema de tratar de mostrar el carácter para sacar adelante una situación, sino sí a través de carácter, pero es mucho más loable carácter sin afectar a las demás personas, tratando de conciliar, de negociar, de conectar, de persuadir, a simplemente dar una instrucción. Y lo que viví en eso, pues fue entender de dónde venía, ¿sabes? La gente que bulea, pues normalmente son gente que tiene mucho más temas que tú, ¿no? Y que bueno, pues también aprendes a entender un poco eso. Yo no perdía mi esencia, aunque no conectaba con la gente que me hubiera gustado conectar, pero no perdía mi esencia, ¿no? Seguía siendo el chavo divertido, que trataba de ser, pero pues no necesariamente en esa etapa de la escuela con ciertas personas conectaba, ¿no? Recuerdo un día en tercero de primaria que un tipo me molesta y tomaba clases de judo, cabrón. Entonces le apliqué una llave, pum, lo apliqué, lo sometí al suelo, güey, el cuate rojo, era, ya sabes, de los gandallitos del salón. Y ya, pues no pudo, ¿no? Y ya lo volteé y le dije, ya vete, cabrón, ¿no? Entonces llegaba la gente, los chavos a decirme, que te madreaste a tal, ¿no? Perdón por la palabra. Pero en lugar de decir, sí, claro, ¿no? Yo decía, no, güey, no, pregúntele a él, cabrón. Claro. O sea, nunca fui un cuate de conflicto en ese tenor. Y entendí, quizás si me preguntas el aprendizaje es ese, o sea, no ir en contra de tu forma de ser, pero sí, obviamente, como papá, estar muy atento a señales y pues me hubiera encantado a mí que me cambiaran de escuela o que me aguantaran un año, ¿no? Ciertas cosas que quizás hoy estoy un poco más pendiente con mis hijos, no por obviamente criticar a mi mamá y estaba siempre haciendo lo mejor para mí, pero quizás pues no había esta cultura de estar checando más el tema emocional, ¿no? O sea, es como que le quiero dar lo mejor a nivel estudios y en ese momento, de acuerdo a las posibilidades de mi mamá, el Instituto México era el mejor. No dudo que esa resiliencia que te caracteriza también venga de ahí, güey. O sea, sí, honestamente, sin duda. O sea, sí, a lo mejor como padres hoy hay que estar mucho más alerta porque no es lo mismo hace 10, 20 años, oye, el acceso a la información, ¿no? O sea, todo lo que hay, todos los estímulos, está muy cabrón. Pero sí considero que antes nos forjábamos más rápido que ahora. O sea, era un tema de salir adelante con tus propios medios en muchas ocasiones y como Dios te dio a entender, cabrón. Entonces, sí creo que es hoy parte de tu carácter todos estos retos, lo de tu padre biológico, lo de la escuela a edad temprana. Y hablando de escuela, ¿qué estudiaste, güey? Yo estudié relaciones turísticas, la WIC. ¿Por qué? también es una historia simpática. Porque te gustaba ir a Acapulco, cabrón. Exacto, cabrón. No, fíjate que primero yo acabo la prepa muy chavo también. Te digo que empecé muy, muy chavo y entonces me di un año de chamba y me metí a trabajar a una empresa que se llamaba Japay, antes de entrar a la universidad, con un cuate que adoro, que le llamo partner todavía hasta la fecha. Los dos salimos de la prepa y nos fuimos a trabajar allá a Japay. Vendíamos relojes checadores, güey, cagadísimo. Pues todos los vendedores eran arriba de 35, 40 y nosotros chavitos de 17, güey, 18. Y vendíamos muy bien, cabrón, ¿no? Entonces, pues estuvo ahí simpático porque fue un quiebre, ¿no? De decir, pues ya estaba recibiendo las mieles de tener tu lana y pues, ¿qué hago? ¿De estudio o no estudio? Y afortunadamente decidí estudiar y yo quería estudiar marketing, pero en ese momento la carrera de marketing era en el TEC y nada más había la mitad del semestre en México y la otra mitad en Monterrey. Entonces, pues yo ya vivía solo acá, como que dije, puta, irme a vivir a Monterrey, no me vi. Y entonces me fui a la WIC textual, agarré los programas, ¿no? Y en la carrera de Relaciones Turísticas habían muchas materias de marketing, okay. Pero tal cual fue tras y dije, esta. Y lo más simpático de todo, güey, es que hago el primer año y no tenían registrada la carrera en la UNAM y les rechazan el programa y quitan todo marketing.
Pero pues yo ya había cursado ahí el primer semestre. Morphy, güey. Y ya me quedé, y la verdad no me arrepiento nada porque me metí a trabajar en una agencia de viajes con una señora divina que se llama Coti, a la que le aprendí muchísimo, pero vendíamos viajes de grupos, todos los viajes de prácticas, yo los vendía ahí adentro de la WIC. Entonces la verdad, el turismo es una industria increíble, conoces muchísima gente, pues es servicio, esta onda de tú trabajas mientras los demás se divierten, que es muy cierto, o sea, de repente, pues yo iba a Huatulco, llevaba 400 personas y pues tú andas en friega, güey, coordinando todo y todos en la alberquita con su daiquiri y tal, necesitas un cierto, state of mind de estar ahí súper clavado, ¿no? Fue muy padre, pero fue una manera muy de suerte, cabrón, ¿no? Coincidencia total. Dime que organizaste el viaje de la generación, cabrón, cuando terminaron. Obviamente, güey. No, historias padrísimas. O sea, me llevé, fíjate, en un tour desde Chiapas hasta Cancún por autobús. Éramos 5 autobuses de 40. ¡Wow! Yo coordinando todo y regresamos ya de Cancún a México en avión, pero era muy simpático porque pues yo chavo competía contra agencias tradicionales y entonces yo le metía los antros y un pomo por cada 5 y entonces el tour, pero acababas con temazcal y entonces una combinación muy divertida. Y pues obviamente, güey, los que votaban eran chavos, pues me ganaba los viajes. Sí. Estuvo muy padre. En esta carrera ya profesional, laboral, que empezaste a vivir, te voy a hacer una pregunta muy parecida con la que arrancamos, de qué tan consciente eres de tu energía y de tu buena vibra ahora en el tema de las ventas. Yo sé que eres un vendedor nato y ya en ese momento, vendiendo relojes checadores, vendiendo viajes, ¿ya eras consciente de esa habilidad que tenías para vender? Sí, no sé qué tan consciente, sí, siempre lo traje en el ADN. Lo que es importante mencionar es que las ventas se han profesionalizado muchísimo y ya no es lo que fue en su momento cuando empecé vendiendo baterías de cocina, súper chavo en Baskonia, en la empresa del esposo de una tía. Que ahí hice de todo un poco hasta cobranza, que ahí me di cuenta que lo mío no era la cobranza, güey. Me mandan a cobrar y llego, ya sabes que antes vendías con un pagaré y entonces tenían que ir pagando, güey, ¿no? Entonces llego a la casa, ding dong, señora, vengo por su abono, ay, yo no tengo dinero, y se mete a la cocina y saca la olla con frijoles y me la da, güey. Yo no quiero esto, güey. Y yo, puta, habré tenido, no sé, güey, 15, 16 años. O al menos llegaste con frijoles a la casa, güey. Llego a la oficina, güey, ¿no? Imagínate la oficina con mi olla con frijoles, obviamente me moví en pecera, tal, güey. Ahí voy con mi olla. Llego y mi jefe, ¿qué haces? ¿Cómo se te ocurre recibir esto? Vas y la regresas, cabrón. Ahí voy de regreso a apurar otra vez a que me recibiera la olla con frijoles. No, dije, la cobranza no es para mí, cabrón. Y ahí empecé a vender. Mira, yo vendo desde chavito dulces, cabrón. O sea, yo era de los que ponía un puestecito de dulces ahí en el jardín de mi abuelita. Te estoy hablando, tenía 7, 8 años. O sea, siempre me encantó el rollo de conocer gente. Iba y compraba dulces en la central, ¿no? Ahí me ayudaba en la Merced. Y eran dulces, en aquella época no habían dulces gringos, entonces me conseguía dulces gringos que eran la novedad. Entonces, o sea, sí traía este efecto como de emprender y como de tratar con gente y de vender, pero yo creo que ser consciente ya de la habilidad, pues sí, ya fue hasta la universidad cuando vendí esta onda de los viajes, que al final del día, pues vendes un intangible, son sueños, es realmente empezar a identificar qué es lo que están buscando, qué necesitarán, cómo puedo hacer diferente mi producto. Entonces ahí ya empiezas un poco de forma medio inconsciente en el journey de venta, porque en realidad no tuve clase formal de negociación, pero pues ibas entendiendo, ya hoy desde fuera, ya con el expertise que tengo, pues ya entiendes que estabas ya siendo consciente de un proceso, ¿no?
¿Terminas la carrera, sigues vendiendo viajes o das el brinco? Sigo vendiendo viajes, me contratan en una empresa que se llama Royal Holiday, en donde también muy padre porque es una empresa, ya sabes, de timeshare, que tienen un chorro de hoteles y entonces tenían como reto del vínculo entre ya tengo yo mi viaje o tengo mi apartamento por una semana, pero no te estoy vendiendo lo demás, ¿no? O sea, no te vendo el avión, no te vendo traslados, no te vendo excursiones. Okay. Y entonces era cómo hacer ese nexo. Estuvo muy divertido porque fue conectarme con las chavas de call center, decirles, oye, pues no te cuesta nada decirle, oye, a ver, ya le tengo aquí reservada, oiga, pero ya tiene avión, mira, aquí tengo una oferta que no va a encontrar en ningún lado, oiga, pero ¿qué va a hacer en esa semana? Ya tiene excursiones. Entonces fui metiendo ese rollo poco a poco. Fue muy divertido y de ahí me dan una chamba súper padre en despegar.com. Fui el empleado número 4 en México. No Pues también estuvo increíble porque fue crear la oficina en México. Órale. Junto con Enrique, que fue la persona que me contrató, que era mucho más financiero, cuate de los argentinos dueños, fue una experiencia increíble porque cuando yo me salgo de Despegar, seis años duré en Despegar, pues ya había 80 y tantas personas, ya habíamos generado un call center porque antes no había confianza de poner tu tarjeta de crédito en una página, ¿no? Entonces claro, la gente sí entraba a Despegar, veía las opciones, pero pues hablaba, necesitaba que alguien le cargara la cuenta, ¿no? Entonces desarrollamos un call center, hicimos negociaciones muy padres para México. Quiero detenerte antes de seguir platicando, Despegar rápido. Se escucha como muy natural tus brincos de compañía, como todavía muy en la industria de turismo. O sea, sí. Y lo que quiero como un poquito entender es, ¿cómo cambiaste de una empresa a otra? ¿Fue que alguien te buscaba y decía, puta, este cuate está movidísimo, mira, y no sé qué, y te iban ubicando ahí en la industria y te jaló Royal y luego Despegar te vio chambeando en Royal y te jaló? ¿Así sucedió o cómo fue? Sí, la verdad he sido muy afortunado, porque justo, gracias a Dios, siempre se han dado las oportunidades así, porque alguien me ve en acción en algún campo y dice, a ver, ¿qué onda, ¿no? En el caso de Royal Holiday, justo, pues ya alguien que conocía que hacía los viajes, ¿qué tal? Tuve una agencia de viajes propia que se llamó Jóvenes en Movimiento, que estaba de socio con Jordi Rosado, con Elena Tragowitz, grandes amigos hasta la fecha, y pues yo de organizar los grupos en la universidad, decimos, oye, pues vamos a organizar nuestra agencia y organizamos los viajes de Generación Ixtapa, cabrón. Nos llevábamos 4,000 chavos Ixtapa, Jordi con Music System, Raúl Acocer, otro cuate socio de Jordi. Entonces, hacíamos unas cosas, imagínate, un día llevamos 12 bandas. Aburridísimo. Nos asociamos con Rafa Villafaña. Ay, güey, se me fue del Red Bull, no, del Bulldog. Del Bulldog. Puta madre, cabrón. Qué lugar, cabrón. ¿Cuánto tiempo? Y Rafa nos ayudó y llevó como 11 bandas. Entonces, imagínate, llevamos Ixtapa 11 bandas, 2 escenarios. Wow. O sea, recuerdo estar haciendo una suite del Cristal, con Raúl viendo abajo y decir, güey, ¿cómo es posible que logramos esto? Muy, muy padre, muy, muy buenos aprendizajes, muy mal administrados, o sea, no hubo negocio, o sea, llevamos un montón de gente, nos divertimos tal, pero ganamos nada. Síndrome de la olla con frijoles, cabrón. Exacto, tal cual. Son experiencias padres, pero pues de ir aprendiendo. Y justo de ahí formo Jóvenes en Movimiento. Estando en Jóvenes en Movimiento me dicen, oye, vente acá a Royal Holiday, ¿no? Estando en Royal, una de las chavas directoras del call center se la llevan a Despegar, ella fue como la empleada 3 o 2, y entonces les habla de mí y me entrevistan Enrique y los argentinos y me contratan, ¿no? Y la verdad, pues en esa época el .com no había acá, ¿no? Era como muy fancy, dije, vale la pena, porque me hubiera gustado durar más en Royal y hacer más cosas, pero se dio esa oportunidad y ya duré 6 años en Despegar. Ok.
que Despegar es un big deal ahorita. O sea, Despegar es una empresa muy grande, muy conocida. Sí, y total. ¿Sales con esta hambre de seguir aprendiendo? Sí, totalmente, cabrón. Fíjate, yo ya cuando me salgo de Despegar, ya me estaban ofreciendo la dirección general de México, cabrón, ¿no? Ok. Y eso significaba cosas muy padres, muy fancies, ¿no? Porque pues te llevas de codo con el de Aeroméxico en aquella época mexicana, con los hoteleros, te invitan a todos lados, ¿no? Pero a nivel lana dije, ya mi jefe es el argentino, de buenísima onda, tengo grandes recuerdos con él, pero pues güey, ya no había más, ¿no? Entonces me invitan a trabajar en MBS Multivisión, muy simpático porque siempre he tenido como mi side business, ¿no? Y entonces estuve también en el tema del network marketing, con un cuate que se llama Diego Parodi, que le tengo también muchísimos buenos recuerdos. No me acuerdo de dónde era acá, no sé si panameño, colombiano, algo así, pero era un cuate súper hábil para dar conferencias y para envolver a la gente, y ya sabes que te meten en estas redes así increíbles. Sí. Y entonces empecé con él y pues me empezó a gustar mucho el rollo de dar pláticas, ¿no? Entonces empecé yo a desarrollar una red. Luego es padre ver cómo la gente confía en ti, ¿no? Te sientas con un amigo, oye, te traigo un negocio, tal, sí, güey, va. No, como, espérate, déjate explico. No, güey, vas, tú me estás invitando, va. Entonces también ahí, wow, aprendes cosas muy padres. Luego empezar a empoderar a la gente, ¿no? Entonces, pues tener ya una red de 20, 30 personas a las que les hablas y van y también tratan de tener negocios, es interesante. Porque estarás de acuerdo que algo que he descubierto, yo tuve mi etapa en network marketing también, cabrón. Entonces, sé lo que me dices, pero ¿estás de acuerdo que en la venta cierra la persona, independientemente del producto? Sin duda, y de eso podemos hablar horas, cabrón. Pero sí, claro, tienes tú que, o sea, generar confianza y conectar con la persona, ¿no? Entonces, en esa etapa, conozco a una persona que me dice, oye, quiero generar una red de mercadeo multinivel en MBS Multivisión. ¿Cómo? Sí, pues quiero que vendan las antenas de Más TV a través de una red de mercadeo. Pues me siento, veo la red, estaba increíble, ganabas de la mensualidad que la gente pagaba por recibir su sistema de paga. Dije, puta, esto tiene un potencial padrísimo. Entonces me dice, oye, pues vente, cabrón. Le digo, oye, a ver, yo estoy en Despegar, me va súper bien. Si quieres, te ayudo los sábados, cabrón, ¿no? Entonces iba los sábados y dábamos pláticas ahí en una calle que se llama Patinadores, ahí en Tlalpan, y de repente empezó a crecer y a crecer y a crecer, y de repente ya teníamos 3,000 personas, Braulio. Me acuerdo que nos fuimos de este cuate y yo a Tuxtla Gutiérrez, rentamos un salón de hotel, y ya sabes, llegamos y está lleno el hotel y señores y puta, el negocio, ya sabes, y nos traemos textual en una bolsa, así, el dinero casi en una bolsa porque te pagaba la gente en efectivo. Ahí venimos en el avión con nuestro dinero bien, no sé qué, y llegamos y nos cita el papá del chavo con el que me fui, que es el hijo del dueño, y nos mete una regañada, cabrón. ¿Por qué? Porque la gente estaba entrando al negocio, pero no se estaba instalando los equipos, cabrón. O sea, decían, yo quiero el negocio, pero no quiero Más TV, o sea, no, ya tengo tu sistema. O sea, la gente no estaba comprando primero el producto y luego el negocio, sino era el negocio y el producto, pues, ay. Entonces, pues sí se podía venir un problemón que no habíamos visto nosotros, chavos, ¿no? Con ganas de comernos del mundo. Y entonces nos frenaron el proyecto, pero iba de maravilla, de maravilla para nuestra óptica de la red de mercadeo, ¿sabes? Pero pues si la gente no se instalaba el sistema y no pagaba la mensualidad, al rato podría haber una demanda de, oye, pues estoy pagando y no tengo el sistema. Penakio, ¿qué hubieras hecho diferente ahora que lo ves en retrospectiva? Porque la red estaba jalando, o sea, realmente estaban teniendo ese engagement de la gente, esa atracción, andaba el producto. ¿Qué hubieras hecho distinto?
Sí, sin duda, yo creo que hubiera sido hacer una pausa, pensar en el producto, aprovechar esa red, poner un producto que realmente pudiera haberse comercializado a través del mercadeo, ¿no? Sí. Pero no, claro. Lo interesante ahí fue que por lo que logré, también de nuevo me manda a llamar el vicepresidente de la empresa y me dice, oye, pues esto que hiciste con gente que no tiene responsabilidad social la empresa, no les pagamos un sueldo, venían nada más por el hecho del negocio, pues me encantaría que lo hicieras, pero adentro de la empresa. Entonces me contratan de líder de cambio cultural, así se llamó el puesto. Es lo que te iba a preguntar, yo, porque cuando leí cambio cultural, dije, o se equivocó este güey en escribir, o si existe ese puesto que se llama cambio cultural. Pues no existía, lo inventaron aquí en la empresa y tal cual, me pusieron líder de cambio cultural. Y yo, oye, a ver, yo no sé recursos humanos, yo no estudié psicología, no tengo idea de eso. No, tú no te preocupes. Lo que necesitamos es un vendedor interno que venga a mover a la gente de que se meta a cambiar, cabrón. Y entonces me apalanqué mucho en un momento con el director de recursos humanos de esta empresa. Luego me apoyó el vicepresidente directamente, hicimos todo un proyecto de cambio cultural, hicimos equipos de trabajo, contratamos asesores externos que nos traían diferentes metodologías, se hicieron equipos multidisciplinarios, mejorábamos procesos, estuvo increíble, y el indicador era disminuir el churn, que es el porcentaje de cancelaciones, bajó el churn bastante, entonces divino, ¿no? Pero pues al final del día yo estaba haciendo algo que pues, no era yoca, ¿no? O sea, era ventas, pero pues y ya luego para dónde, ¿no? Entonces recuerdo que en una junta de presentación del VP para el grupo, muestra un organigrama y dice, pues está vacante la posición de dirección comercial de Dish porque estábamos migrando de Más TV a Dish. Y entonces, pues levanto la mano, le digo, oye, no sé quién está en el proceso, pero me encantaría aspirar. Y me volteé a ver, me acuerdo perfecto, y me dice, claro, o sea, como que no lo había visto, pero claro, güey, eres perfecto, cabrón. Oye, y ya tenías listo, le dabas clic y el siguiente slide ya aparecía tu nombre, cabrón. Ya, exacto. y pues fue muy bonito porque ya habló con el dueño, le dijo, va, me dieron la verdad la oportunidad de aprender un año porque, o sea, aprender trabajando, ¿no? Pero me dijeron, a ver, entiendo que tú no tienes conocimiento específico de esto, aunque ya había hecho lo de los viajes y eso tenía mucho que ver con marketing, pues no había vendido publicidad, ¿no? Y en un año le aprendí todo lo que le tenía que aprender, bueno, nunca dejas de aprender, pero aprendí bastante y me dejaron armar mi propia área, o sea, fui generando una nueva estructura, quité mucho de lo que había antes, y así fui creciendo y ya llevo 22 años en esta empresa. Wow. Y fíjate que me interesa mucho cómo también se puede emprender desde adentro de una corporación. O sea, lo que Sin estoy duda. escuchando es algo que no existía, hay que hacerlo, hay que aprender, pum, cambio cultural, cómo se come, pues quién sabe, pero y eso te lleva a otro lugar en donde seguramente desde la dirección comercial también has emprendido, Sí, sin duda. 100%. Mira, siempre he sido muy, muy inquieto. He tenido restaurantes. Bueno, tengo ahorita una taquería que para quien me escuche y viva por Polanco, Tacos Nene, ahí en Ejército Nacional y Morier. Tacos Nene, Los vamos a ponerlo mejores en la tacos al descripción. jamón y de suadero que puedan tener. Tuve unos mariscos con unos cuates, se llamó Fish Mart, varios años, llegamos a tener 3 restaurantes. Fui RP de antros, organizaba rifas en la prepa, o sea, siempre tuve un antro. Vendías tamales los domingos. Te lo juro, cabrón, he trabajado fines de semana también haciendo cosas, pero por convicción, por cariño, porque me gusta acá, ¿no? Y eso se nota, y porque digo, no es fácil, la verdad, teniendo la responsabilidad en una empresa, tienes un indicador y un número, y esa es la prioridad, ¿no? Pero pues cuando se están dando los números, se están dando los alcances y tal, pues de alguna manera te empiezan a soltar. Tengo una escuela de inglés con una socia inglesa que conocí, damos clases directamente a las empresas
Y fue la primera vez que pedí autorización aquí, oigan, tengo esta inquietud, tal, y bueno, la verdad, no me quita tiempo del que yo le tengo que dar a la empresa. De hecho, soy una persona, como te pudiste dar cuenta, que a las 12 de la noche sigue conectado y se despierta a las 5 de la mañana, y es esa misma energía de estar siempre enfocado y tratando de traer todas las cosas a buen puerto. ¿Tienes alguna práctica o técnica para mantener la energía alta? Sí, híjole, he pasado por muchísimas, pero una que me ha conectado muchísimo, que es, te pareces loquito, güey, pero trato de hacer 4 o 5 pausas al día y me paro y tiene que ver mucho con la respiración, inhalar y exhalar, y me voy pegando en el cuerpo, ¿no? Entonces me pego hasta acá arriba, y luego en la mano izquierda acá, luego las piernas, levanto las piernas, me pego hasta el glúteo, y luego en la parte de atrás, ¿no? De la espalda baja, siempre inhalando y exhalando. Y cuando acabas, Braulio, te invito a que lo hagas, puta, todo tu cuerpo está vibrando porque como que lo despertaste, lo activaste, la respiración te centra y entonces, exacto, exacto, y ahí me pregunto, ¿en qué me quiero enfocar las siguientes 2 horas? Y entonces es una pregunta valiosísima porque yo soy una persona bastante dispersa, y mi mente siempre está pensando más rápido de lo que habla y bla. Entonces, si yo no encuentro métodos de foco, de centrarme, me puedo perder mucho, ¿no? Siempre, donde más me ayuda, por ejemplo, mi asistente Chris, que ya lleva mucho tiempo conmigo, me ayuda mucho en encuadrarme, hay estos pendientes, esta es la agenda de hoy, porque si no, con tanta cosa luego te pierdes. Pero esta mecánica me ayuda en conectar con la energía y focalizarme en lo que viene, ¿no? Así sea la cosa más simple, si te focalizas, dejas un poco las distracciones al lado. La voy a aplicar. ¿La sacaste de algún lugar? ¿Tú la modificaste? ¿De dónde viene? En una conferencia, hijo, es que ahorita se me fue el nombre, pero yo he ido a todas las conferencias de John Maxwell, de Tony Robbins, y en una de esas conferencias estuvo él, René Bruchaus, híjole, no me acuerdo, pero bueno, luego te paso el nombre. Y sacó esa técnica y dije, ay, está padre, y entonces la empecé a hacer. Yo no sé si ya la modifiqué o algo, pero la empecé a hacer y wow, canto. Entonces me sentía bien, me conectaba y ya, ¿no? La adopté y la he hecho mía. Oye, he pasado por muchas. Y cuando la pierdes, es decir, ya tienes como tu ritual, ¿no? Y 3, 4 veces al día tú necesitas focus, aplicas el palparte y hacer este ejercicio, pero cuando la pierdes, porque la puedes perder, a mí me pasa, ¿no? Repentinamente, ¿no? Una mala noticia, ¿no? Te hablan de casa, tu hijo, la escuela, lo que sea, y pum, ¿no? Como que te jalan el cable, y ay, cabrón, ayer, por ejemplo, me sentía así, ¿no? Me sentía como bajo de energía, y por más que yo intentaba, ¿no? Recuperar mi energía, me costaba mucho trabajo. Y me genera curiosidad si tú has logrado también identificar cómo recuperar tu energía más rápido. Mira, yo pienso que el cuerpo es muy sabio y cuando ya llegas a ese punto, también hay que aprender a soltar, y naturalmente, y te lo dije al principio, o sea, cuando estás con energía muy alta y de repente tienes esos momentos bajos, los sientes bajísimos, porque es como estar en la punta de una montaña rusa y de repente ya estás hasta abajo y ahí se estanca, ¿no? Yo lo que hago es desconectarme por completos. Obviamente hay veces que no se puede, pero cuando se puede, trato de desconectarme por completo. Si me puedo echar inclusive un sueñito, un power nap, o irme a dar un masaje o algo que me desconecte por completo y luego tratar de identificar la causa, ¿no? De que te llevó a eso. Yo siempre he dicho que de los problemas más graves en tu vida salen las acciones más poderosas, los aprendizajes más contundentes de tu vida. Entonces, cuando aprendes a reconocer una emoción tóxica y la asimilas, la trabajas, siempre hay una lección, siempre hay un aprendizaje. Entonces,
ahí yo me voy más a un lado de más bien dejar drenar esa energía, aprender de ella y luego retomar. Me gusta, me gusta. Y hablando de técnicas y rutinas, también me imagino que tu mañana es especial, ¿o me equivoco? Sí. No, sí. ¿Cómo se ve la mañana de Eduardo Peniche? Mira, estoy bien loco. Te digo que soy una persona muy sonriente, entonces lo primero que hago es irme al baño y verme sonreír. Hay veces que yo tengo el pelo muy lacio, entonces amanezco con los pelos parados. Entonces me burlo un poquito de mí. Entonces lo primero que hago es sonreír y luego doy unos minutitos para agradecer, ¿no? Y es interesante porque siempre he dicho que el antídoto más grande para la tristeza, para el enojo, para lo que sea es agradecer. Fíjate, inténtalo un día que estés muy enojado y trata de respirar y agradecer algo rápido, contundente. O sea, trata de pensar primero en una cosa simple, algo que agradezcas rápido, ¿no? Y luego trata de ir profundizando y agradeciendo cada vez algo más profundo. Cuando llegas a un agradecimiento realmente profundo, no hay manera que sigas enojado, cabrón. No hay forma, o sea, de verdad, no, se contrapone totalmente. Hay veces que el enojo no te permite llegar a un punto de pensar en algo que agradecer, que ahí es donde estás estancado, pero cuando realmente fluyes en eso, entonces agradezco, trato de sí rascarle al agradecimiento, desde, híjole, agradezco estar aquí tomándome esta tacita de café, me gusta tomar café en la mañana, agradezco haberme despertado, el sentir mi cuerpo, ¿no? Como que empiezo con cosas así, pero luego, híjole, agradezco la sonrisa que me hizo mi hija ayer en la noche cuando se despidió de mí, y entonces te empiezo a conectar con cosas lindas, ¿no? Y esa es la mejor manera de arrancar el día, ¿no? Ya que estoy vibrando padre, entonces ya empiezo mi día, que como te dije, empieza a las 5 de la mañana, pum, empiezo a hacer cosas, me salgo, voy a correr, o me voy al gimnasio, o hago cualquier actividad previa a ya empezar con la rutina del trabajo y de tal. Está increíble, está chingoncísimo todo lo que me compartes y quiero que sepas que parte del propósito de Gritones es humanizar la historia de las personas, ¿no? Qué padre. Entonces, como seres humanos, pues de repente tenemos también nuestras sombras, cabrón. Claro. ¿Cuál es un mal hábito que tienes, Penakio? Híjole, como te decía, soy disperso, y si no trabajo en ello, puedo postergar las cosas, puedo no enfocarme en lo que es realmente importante. El síndrome del impostor me pega muchas veces, ¿no? Que es este síndrome en donde piensas que no te mereces las cosas que estás recibiendo y entonces te da cierto miedo y eso no te permite avanzar, ¿no? Dentro de este tema de distracción que lo he trabajado mucho, pero pues de repente me he enrolado, hay un jueguito que se llama Clash Royale, que me lo enseñó uno de mis hijos y güey, me empecé a volver adicto porque según yo decía, necesito un espacio para distraerme y entonces me metí a Clash Royale y de repente pues ya me enrolé de que ya estaban jugando más Clash Royale de lo que necesitaba distraerme, entonces cancelé el juego. O sea, ese tipo de cosas, me tengo que alejar de cosas tóxicas, ¿no? Soy demasiado extremista a las cosas, a todo me gusta vibrarlo alto, hacerlo al máximo y eso no necesariamente siempre te lleva a buen puerto, ¿no? Ya jugabas más Clash Royale que tus hijos. Sí, en algún momento. ¿Cómo le haces para tener equipos de trabajo de tantos años? Porque he hablado con algunos de ellos y llevan casi una década o más de una década trabajando hombro con hombro contigo y literalmente me han dicho, casi estoy con él hasta la muerte. O sea, están dispuestos a pechugar por ti muy cabrón. ¿Cómo se hace un equipo con esas características? Mira, primero soy muy afortunado, ¿no? La verdad siempre me he rodeado de gente pues, sencilla, humana, vulnerable, de la que le he aprendido muchísimo. O sea, te puedo decir que he hecho grandes amigos que son compañeros de trabajo, que inclusive ya no están conmigo, pero que sigue habiendo una amistad muy padre.
Y yo creo que tiene que ver con esta parte humana, tú lo dijiste ahorita, de realmente buscar conectar sinceramente con tu equipo y realmente interesarte por las personas. Y como te dije hace un momento, tratar de ser un jefe distinto de acuerdo a la personalidad de cada persona, no tratar de imponer tu personalidad para todos, sino tratar realmente de conectar, de dar espacio, de empoderar a la gente, que tomen sus propias decisiones. Siempre les he dicho que este fue un dicho que me dio mi jefe, José Luis Woodhouse, en algún momento, y me dijo, si tienes un problema y me lo compartes, el problema es de los dos, pero si te lo quedas tú, el problema es todo tuyo. Entonces, ese se me quedó muy grabado y siempre comparto lo mismo en mi equipo, es, venga, no hay culpables, hay causas. Entonces, busquemos cuál fue la causa que nos llevó a esta mala decisión en conjunto, ¿no? Me encanta capacitar a mi gente, me encanta tener juntas de sentirlos, me encanta motivarlos, me encanta aprender a darles sus espacios cuando lo necesitan, ¿no? Entonces, pues eso de alguna manera te hace, creo que un líder muy empático y eso es lo que hace que la gente esté a gusto, ¿no? Porque muchas veces más allá del tema económico está el sentirte bien en donde trabajas y pues sí debo de aceptar que me considero un buen jefe, cabrón, me considero una persona conectada con su equipo. Sí, lo valido, cabrón, lo valido. ¿Qué opinas de la frase, aquí no se viene a ser amigos? Mira, híjole, yo creo que venimos de saltos generacionales tremendos. Yo creo que ya el liderazgo autoritario dejó de funcionar hace mucho. Mira, hay 4 estilos de ser jefe, ¿no? El jefe, el mentor, el líder y el coach. El jefe tiene que aparecer en los momentos críticos. O sea, oye, ya viene el día 30, no estás llegando a tu cuota. ¿Qué onda? Braulio, ¿qué necesitas, cabrón? ¿Qué te ayudo? Necesitamos llegar, empuja, cabrón, ¿no? ¿Qué más, no? ¿Por qué no te acercaste a mí? ¿Qué otras posibilidades? ¿Cuál es el plan B? Ese es el jefe, ¿no? El mentor es el que identifica que hay un área de oportunidad y que entonces, basado en su experiencia, se da el tiempo de enseñar, ¿no? Oye, a ver, creo que debes de hacerlo así, así, asado, ¿no? El líder es el que ya suelta, el líder es el que te dice, vamos, cabrón, el destino está allá, vamos juntos, ¿no? Pero tú equivócate, tú ve haciendo lo tuyo, yo lo mío y vamos caminando. Y el coach es el que, a base de preguntas, que eso es lo más interesante, logra hacer conciencia en las demás personas. No dice ni siquiera dónde vamos, sino que trata de liberar el máximo potencial de las personas. Entonces, yo creo que tenemos que ser eso, ¿no? Entonces, regresando al dicho de aquí no se viene a ser amigos, pues yo creo que está encasillado totalmente en el tema del jefe, ¿no? Yo sí tengo muy buenos amigos, no con todo mundo empatas y no necesitas empatar con todo mundo porque pues, somos humanos y conectamos con ciertas personas. O sea, yo hasta con mis hijos, cabrón, o sea, tengo 4 hijos y yo digo que tienes tus aliados. No es que quieras más a uno que a otro, porque eso sí no sucede, cabrón. O sea, en realidad el amor que tienes por tus hijos vibra en un nivel impresionante, pero sí tienes tus aliados, sí tienes a alguien con el que conectas más que con otro, sí. Y eso es normal, no es que esté mal, ¿no? Lo mismo pasa con tus compañeros de trabajo, hay gente con la que conectas más que con otros, y con esos que conectas, híjole, compartes cosas súper profundas, ¿no? Entonces, o sea, yo conozco cosas de mi equipo de trabajo y ellos mías, que muchos de mis cuates cercanos no conocen, ¿no? Pues simplemente por la cercanía, entonces... Sí. Pues es ir en contra de eso, ¿no? Si pensaras que no puedes hacer amigos en el trabajo. He escuchado de diferentes maneras, de grandes líderes que incluyen, yo creo que todas estas capas que tú acabas de exponer súper bien, que una buena señal es que después del horario de oficina y de la chamba, todavía hay energía para ir a cenar o para echarse un drink o para que todavía digas, vamos, ¿no? Normalmente dices, no, puta, estás viendo el reloj, ya me quiero largar de aquí, caro, ya me quiero ir a mi casa, puta, ya estoy hasta la madre de estos güeyes. Pero creo que es una buena señal, que me imagino que en tu caso pasa mucho y ya los enseñaste a subirse a las mesas también, a bailar, y todavía hay energía para continuar la convivencia. Sí, sin duda. Mira, sí cambia un poco y también vas aprendiendo a madurar los tiempos, ¿no? Y aquí ya entra el factor balance de tiempos, familia, trabajo, personal.
que aquí yo te digo también una historia personal, pero me encontré en algún momento de mi vida llenando ciertos huecos y estrés y cosas con los escapes con la oficina, ¿no? Entonces, lo más sencillo es, después de oficina, vamos a echar un chupe tal y estás a gusto, pero te estás alejando de ciertas cosas que no están bien contigo y en lugar de enfrentarlas, ¿no? Entonces, cuando aprendí eso, también aprendes que hay tiempos para todo, ¿no? Claro que es padrísimo ir con la oficina, pero también la posibilidad de hacerlo muy seguido es mucha. Entonces hay que aprender también a dar espacios, sí oficina, sí casa, sí deporte, sí salud, y entonces todo eso empieza a convivir mucho más padre. ¿Puedes compartir un momento en el que un fracaso inicial te llevó eventualmente a un gran éxito? Sí, seguro. Híjole, es que yo creo que de cada challenge hay una oportunidad, ¿no? Desde que vas y le presentas a un cliente importante y no ibas lo suficientemente preparado y entonces no fue bien, y tú sabes que para volver a sentarte con el VP de Coca-Cola, puta, va a pasar un año. Es esas sensaciones, absorberla, aprender, decir qué debía haber hecho diferente, tal, y eso te genera un aprendizaje potente, ¿no? No sé, un día siendo líder de cambio cultural, ahorita me viste solamente, yo manejaba también el presupuesto, entonces yo organizo el evento de fin de año, y entonces de un evento de 3,000 personas se me ocurren hacer 500 playeras para regalar, ¿no? Y entonces, me acuerdo que me manda a llamar el vicepresidente y estaban todos los directores allá enfrente de él y, oye, Eduardo, ¿que mandaste a hacer unas playeras? Sí. ¿Y cuántas? 500. ¿Y no crees que se va a sentir mal la gente que no le des y a los que sí les des? O sea, ¿basado en qué tomaste la decisión? No, pues basado en un tema presupuestal y no estás pensando en la consecuencia emocional. No, pues sí, tienes toda la razón. Bueno, pues necesito que lo resuelvas. Y entonces era un día a las 8 de la noche. Y no te vamos a subir el a dar más lana. Y el evento era el día siguiente a las 8 de la noche. Braulio, mandé a hacer las 2,500 playeras que faltaban. Tenía una chava divina que sigue trabajando en la empresa, Lourdes, que me ayudó, los dos empaquetando, embolsando, porque además traían una carta de póker atrás para que hiciéramos dinámicas de, a ver, formen una tercia, formen un póker. Entonces, organizar eso fue y lo logramos. Entonces, es como también de repente en situaciones complicadas, el que saques esta mente positiva, decir, sí se puede, sí me equivoqué, pero salgo adelante, y eso pues obviamente te pone en un nivel muy diferente de alguien que no tiene problemas o no sabe resolver, ¿no? Entonces, digo, por decirte unos, pero sí, te puedo contar 1,000 historias de fracasos. Aquí lo más importante es que siempre podemos aprender de cualquier situación que nos pase en la vida. Sí, sí, totalmente. Me da curiosidad preguntarte, esta energía, este arrojo que tienes, que te hace al menos parecer muy seguro de ti mismo, al menos parecer, porque pues, solo tú sabes cómo te sientes internamente. Vienes del bullying, vienes de pues, la situación con tu papá, muchos desafíos. Te pones nervioso cuando vas a ver un cliente importante, te pones nervioso antes de subirte a un escenario como speaker. Sí, sin duda. Sin duda, y yo creo que el nervio es algo maravilloso, Cas. Es algo que tiene que pasar. Yo creo que el día que te dejas de preocupar, ya no estás disfrutando lo que realmente estás haciendo. O sea, ya estás mecanizado. Pues no hay nada como ese rush de, tal vez el foro lleno, ¿no? 400 personas, ¿qué están esperando de mí? ¿Cómo conecto? Esos primeros segundos cuando sales al escenario son de locura, güey, porque o conectas o no conectas, y cuando no conectas al inicio, lograr conectar cuesta muchísimo, ¿no? Lo mismo, pues obviamente con un cliente, si dejas de estar nervioso, dejas de darle la importancia necesaria, ¿sabes? Entonces, yo creo que el nervio bien manejado, como dice David Goleman, que me encanta en el tema de las emociones, cualquier emoción es positiva, pero el tema es aprender a reconocerla y a manejarla, ¿no? Que no se vuelva tóxica, que ese nervio te lleve a salir con toda la energía o te llegue a estar focalizado, orientado a conectar, ¿no? ¿Te llegó a pasar que dices, no quiero salir?
puta, no sé qué me pasa, pero como que te engarrotas y ves, puta, hasta la madre el foro y luego ves como que ya sabes que todo empieza a salir mal al cuarto para la hora, ¿no? Que la luz, el pinche foco se fundió y mi presentación, puta, no jala el USB o qué sé yo, que digas. Puta, me acuerdo un día que me congelé, pero salí al escenario. Sí, claro. Es simpático, me ha pasado de todo y es padre resolverlo en vivo, ¿sabes? O sea, pues sales y en el primer slide se te pasma la computadora y entonces tienes que aventar pues, la plática sin el apoyo de los slides, ¿no? Y lo tienes que sacar, ¿no? Y obviamente el rush es muy fuerte, pero me ha pasado no conectar con una audiencia, no estar yo en mí, no estar focalizado, sentir que no estás generando valor, que no estás aportando, y es terrible. O sea, hubo una que fue una sesión de 4 horas, Braulio, y desde la media hora rogaba porque se acabara. O sea, decía, por favor, sácame ya de aquí, no tengo idea qué más decir. O sea, y fue horrible, ¿no? Fue horrible. Acabé la conferencia porque aparte me había contratado en ese caso alguien que también admiro mucho, que se llama Gerardo Mendoza, en una escuela de ventas que me ha hecho el favor de contratarme por mucho tiempo, ya más de 15 años yo creo, y con él fue, o sea, digamos, contratado por él para una empresa, y salí y le dije, Gerardo, me da toda la pena del mundo, me pasó esto, porfa no me pagues, y habla con el cliente y dile que le repones la clase, porque fue la peor clase de la historia, cabrón. Yo venía de un problema bastante fuerte con una de mis hijas y Gerardo me dijo, güey, no te preocupes, vienes de este tema, no te voy a exponer más, tranquilo y cuando estés ya listo me dices, ¿no? Pero sí, claro que ha pasado y hay que aprender a reconocerlo, ¿no? Sí, y fíjate que ahí veo una lección muy interesante, que no me vas a dejar mentir, que quizás por tu mente cruzaba puta, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿no? Esta combinación con el síndrome del impostor, decir, a ver, ¿yo qué me voy a parar aquí a hablarle a los demás? O sea, no lo vuelvo a hacer. O incluso nadie me va a volver a contratar jamás, ¿no? Pero después de ese día, ¿cuántas conferencias has dado? Uf, muchísimas. Fíjate que no me pasó eso por la mente, o sea, no me vuelvo a parar. Sí me sentí muy mal con la gente que tenía enfrente diciendo, van a decir que este soberano baboso que me viene aquí a tratar de enseñar y no está aportando nada, ¿no? Eso fue como, sí, o sea, fuerte en decir, hijo, qué mal lo hice, ¿no? Pero pues eso te da una lección tremenda de, a ver, ¿no? Haz tu chamba, prepárate, conoce a tu audiencia, no llegues confiado, ¿no? Porque luego uno se confía de más. Y un poquito también el mensaje es, continúa. O sea, aquí no se va a terminar el asunto, independientemente del mindset que cada uno tenga, que se mete ahí pensamientos negativos, es continúa. O sea, vas a tener otra oportunidad. Yo así lo creo, así lo pienso, vas a tener otra oportunidad. O sea, no es que ya se acabó tu carrera aquí como speaker o como orador o qué sé yo, sino continúa, ¿no? Y bueno, en tu caso, no sé. Y aprende a burlarte de ti, ¿sabes? O sea, claro. Ríete de tus errores, de tus fracasos, y eso te hace la vida más sencilla. Un día estaba enfrente de un escenario en Ixtapa con Jordi, 4,000 personas, güey, 4,000 chavos que ya sabes esa edad de prepa como son tal. Y algo me pregunta Jordi con micrófono enfrente de todo el mundo. Contesté algo, no sé qué contesté, pero malísimo, güey. Y todo el mundo empieza a chiflar. Y así 4,000 chavos. Me ve Jordi y lo volteé a ver y le digo, no, no pasa nada. Y me quedo ahí, güey, diciendo, ya la regué y ahora ya te quedas aquí y lo enfrentas.
Y me acuerdo que la gente me encontraba ya después, ay, entonces me burlaban de eso, ya no me acuerdo exactamente qué fue, pero pues sí, yo me reía y decía, sí, cara, no sé de dónde, por qué me salió eso, y aprendes eso, aprendes porque otra reacción pudo haber sido, hijo, qué pena, pum, me escondo, ¿no? Ya no quiero volver a salir, ¿no? Y la vida es así, no pasa nada, ¿no? Sigue adelante. ¿Cuál dirías que ha sido tu proyecto más desafiante? Wow. Uf. Híjole, es que sabes que, Braulio, cada momento, cada proyecto es desafiante. Ahorita estoy experimentando uno tremendo que es la transformación de la televisión de paga a las plataformas over the top. La audiencia está cambiando. Estoy reestructurando totalmente el área. Estoy llevándolos a temas de innovación. Y entonces es seguir aprendiendo. Y me metí un curso de Omnichannel y me metí un curso en Kellogg virtual de Chicago de Digital, Chief Digital Officer y cosas que me están a mí empujando a moverme, a cambiar, a ponerme un mindset que no tengo, ¿no? Digital. Y hoy estoy, ¿no? Como sigo siendo relevante, creo un producto diferente, tal. Y creo que puntos de inflexión como el que estoy viviendo ahorita, he vivido varios en mi historia, ¿no? Sin duda, imagínate cuando organizamos los viajes, pasaba de todo. O sea, de repente no llegó un avión, y ahora mueve a la gente en algo, ¿no? Y con papás histéricos gritando, amigo, ¿cómo te lo llevas ahora en autobús? ¿No? Una señora un día me agarró a bolsazos. Tienes, o sea, al final del día, cuando haces, tienes la connotación de tener responsabilidad de cosas, ¿no? Y hay que saber afrontar esas cosas y saberlas poner en marcha. Pues naturalmente los restaurantes de repente no iban bien, o de repente un proyecto, una idea que nació no está jalando como tú esperabas. Siempre van a pasar cosas, cabrón, y esos son desafíos. El correr un maratón, ¿no? Yo llevo 5, el primer maratón fue un desafiante totalmente, pero aprendes que todo está en la mente, cabrón, que todo es posible. Mi mamá sí tiene un dicho que me encanta que dice, todo pasa, hijo, todo sale, ¿no? Sí es cierto, cabrón, al final del día, lo más fuerte que sea, hay algo que le vas a aprender y algo que te va a dejar y al final del día va a pasar. ¿Ese es tu diálogo interno cuando estás en el ácido? ¿Eso te dices? Sí, 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 todo va a estar bien, duro y adelante, ¿no? Eres mucho más que esto. Sí, Sí. sí, 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 ese es el tipo de cosas. Ayer escuchaba al CEO de Rappi, a ¿Sí? Simón, en una conferencia, y él tiene un mental hack, ¿no? Que cuando todo está yendo del carajo, le dice a su equipo, no se les olvide que tenemos muy buena suerte. Wow, qué padre. Tenemos muy buena suerte. Entonces, como que hackea, ¿no? Un poquito la mente de los demás, decir, bueno, pues somos suertudos, entonces va a salir, no hay pedo, ¿no? Cuando el güey solo tenía dinero en el banco para 4 semanas más y tenía 500 personas contratadas, cabrón, ¿no? O sea, cosas así que no, o sea, tenemos muy buena suerte, no se preocupen. Entonces, por eso te preguntaba este diálogo interno, este hack que tú puedes tener, decir, güey, a ver, todo va a salir bien, porque como dices, todo mundo tiene desafíos todo el tiempo. O sea, el que diga, no, mames, a mí siempre me va bien, pues bullshit, ¿no? Claro. Güey, quiero ir cerrando la conversación, me podía quedar todo el día platicando contigo, pero también sé que eres alguien muy ocupado, mi penaquio. Pero no quiero dejar de preguntarte algo que a mí me interesa mucho, que es, ¿cómo has desarrollado esta habilidad para el análisis de datos? O sea, yo platicaba con una persona el otro día y ya sabes que hoy el data science, ¿no? Y el a ver, los KPIs y los indicadores, y vamos a medir esto y vamos a medir lo otro. Está chingón. Todo el mundo puede hacer eso, pero no todo el mundo puede analizarlos correctamente, ¿no? Claro. Y una vez cuando los analizas, ya puedes ejecutar o accionar estrategias muy puntuales, y a mí me parece que eso es lo que marca la diferencia entre tener data, ¿no? Que hoy está muy de moda y pues todo el tiempo con el celular y todo estás recopilando data, pero esa habilidad, güey,
¿Cómo la desarrollaste? Mira, yo creo que parte desde la curiosidad, de ser curioso, de cuestionarte las cosas más allá de la primera respuesta que puedas tener, de siempre tener alternativas, ¿no? A mí me encanta darle historia a los datos, a los números. O sea, vendí 300 millones de pesos. ¿Eso es bueno? ¿Es malo? ¿Contra qué lo comparas? ¿Cuánto vende la industria? ¿No? Y eso me ha caracterizado siempre, ¿no? Me acuerdo, una de las primeras ventas grandes que hicimos en Dish fue Bimbo, ¿no? Y trajimos un contrato de 6 millones de pesos que para los inicios de Dish era un montón de dinero, y nos juntamos en una sala de juntas y festejamos, cabrón, no, buenísimo. Y al final de la junta les dije, bueno, no quiero ser aguafiestas, pero quiero que vean el potencial hacia adelante, ¿no? Oigan, esos 6 millones de Bimbo, ¿por cuántas marcas son? No, pues por una, con una. ¿Y cuántas marcas tiene Bimbo? ¿Y cuántas de esas se anuncian en TV de paga? ¿Y cuántas de esas se anuncian específicamente en plataformas como la nuestra, ¿no? Pensando un poco en los competidores. Y entonces les empecé a generar, ¿no? Mindset de decir, puta, claro, estos 6 millones son nada comparado contra lo que podemos traer, ¿no? Es un ejemplo de cómo traer de repente históricos, datos, fuentes. Y hoy en día, Braulio, que todo está automatizado, ¿no? Hoy ya le metes información a Google, pero entonces le inyectas la información en un data lake y le pones Gemini para generar inteligencia artificial y reprocesar los datos y entonces empezar a aprender de los datos. Ya hay muchas formas de poder hacer esto que te estoy diciendo, que muchas veces se hace de forma sensible. Me apasiona totalmente. Fui presidente del CIM, que es el Consejo de Investigación de Medios, por 7 años, que se dedica justo a velar porque las métricas con las que se miden los medios actualmente sean adecuadas, ¿no? Y de ahí, pues también conocí muchísimo matemático, muchísimo actuario. Yo en mi equipo aquí tengo hasta un cuate que estudió arquitectura de inteligencia artificial, y me encanta escucharlos y saber cómo piensan, y un matemático que piensa en algoritmos y en soluciones. Puta, no puede haber nada más apasionante, ¿no? Ahorita mi hijo trae una onda ahorita de que dice que las matemáticas no son para él. Le dije, a ver, amor, a mí me pasó igualito, hasta que tuve un profesor en segundo de prepa que me empezó a narrar las matemáticas, me conectó con la historia, me ayudó a pensar, a no tratar de saber, sino realmente razonar. Y ahí vas a llegar tranquilo, porque yo hoy te puedo decir que soy bueno para el número, pero soy, gracias a Dios, bueno para el número porque lo he aprendido a razonar, lo he aprendido a retar los datos. La primera historia que tengas, yo siempre soy de la idea de decir, ¿por qué quiero esto? ¿Para qué lo quiero? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Te lo preguntas varias veces y llegas a algo mucho más profundo. Entonces, este objetivo que le estoy planteando a mi equipo, ¿de dónde viene? ¿Cómo se va a acompañar? ¿Cuáles son las aristas? ¿Cuáles son un plan para moverle? ¿Cómo puedes pivotear? Entonces, cuando pones a tu cerebro a pensar todas estas alternativas, aprendes a interpretar mucho mejor los datos. Está increíble. Mi querido Penacchio, vamos a ir cerrando la conversación. Ha sido un agasajo platicar contigo, güey. Espero que no sea la última vez. Que puedan conocer ese backstage de Eduardo Peniche. Y bueno, voy a entrar a las preguntas rápidas de cierre. ¿Qué paradigma has descubierto? Una cosa que aprendiste y que has descubierto también que no es cierta. Híjole, sin duda que todo es posible, ¿no? Que es cuestión de que realmente te la creas. Y bueno, cuando vienes con tema más, en este tema medio inseguro, ¿no? La niñez, pues, es un paradigma que debe romper. Que no hay una historia real, o sea, que cada quien tiene su propia realidad de las cosas, ¿no? De repente creces pensando en que tal situación o tal persona tiene la razón, ¿no? Y creces a veces hasta limitado, ¿no? Mi papá era una persona muy ruda, en el sentido de que me decía, el dinero no se da en los árboles. Yo siempre fui emprendedor, cabrón. Entonces, me acuerdo, imagínate, un día empeñé
el cougar de la señora que me rentaba un cuartito para hacer mis ondas de mis viajes a Aeroméxico, güey, porque no tenía para pagar el charter. Y entonces la señora muy linda me dijo, ¿cómo lo arreglamos? No, señora, por favor, présteme su coche, lo voy a llevar con la factura, lo estacionamos en Aeroméxico. No, historias así tengo muchísimas. Y mi papá, bueno, enojadísimo, ¿qué haces? ¿Por qué haces esos eventos? A ver, no, tú quieres hacer dinero así de la nada. Y entonces fue romper esos paradigmas de claro que es posible, tú simplemente créetela y conecta contigo y no tienes que ser igual a los demás. O sea, al contrario, el que seas diferente es lindo. ¿Hoy de qué estás agradecido? Hijo, Braulio, de respirar, de la familia tan hermosa que tengo, de mi esposa, de mis 4 hijos, de mi madre, de cada momento, cada sonrisa, de mis amigos, de todas las experiencias afortunadas que he tenido el privilegio de viajar mucho, de todos mis fracasos, de todos los retos que he tenido, de todos los tropiezos, de mantenerme sencillo, humilde, conectado, híjole, te puedo decir muchísimas cosas. Si pudieras tener uno de los siguientes superpoderes, ¿cuál escogerías? ¿Ser invisible o volar? Volar, sin duda. ¿Por qué? Volar. Siempre me ha gustado ser un águila. Me conecto con el águila como animal por la visión, la fuerza. Híjole, siento que volar y ver lo que ellos ven debe ser una cosa de locura. ¿Dónde estás parado ahora? ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus coordenadas emocionales en tu vida personal y profesional? Estoy en un momento muy pleno, muy satisfecho. Como papá me siento súper bendecido, conectado con mi equipo de trabajo, con mis amigos, muy en balance, pero además con mucho por delante, con muchos retos por delante, por muchas vivencias por vivir, por muchos aprendizajes por tener. Ahora mis hijos son grandes maestros de mí, y pues ahí, ¿no? Ahí absorbiendo todo lo que pueda absorber. ¿Qué es realmente esencial en tu vida y no negociable? El tiempo con mi familia. ¿Cuál es tu prioridad en 2024? Ser feliz, divertirme, conocer gente, conocer nuevos lugares, experimentar nuevas cosas, seguir creciendo. Pues ahí lo tienen, público inteligente y conocedor, Eduardo Peniche. Eres un genio desconocido, resiliente y apasionado. ¿Quieres compartir tus redes, algún dato de contacto? Gracias. Pues miren, Peniche Speaker, ahí me pueden encontrar en la mayoría de las redes, en LinkedIn, en Instagram. No soy alguien que se meta mucho a esas cosas, pero algo encontrarán, por lo menos de las cosas que de repente hago, y feliz de la vida. Gracias por este espacio, lo disfruté muchísimo. No había estado yo en un podcast, y bueno, agradezco muchísimo esta oportunidad. Fue mejor que 14 sesiones con psicólogo. Algo que quieras gritarle al mundo. Y sean felices, sean plenos y caminen con el corazón por delante. Dejemos los problemas absurdos de lado, no nos agobiemos por cosas que no nos debemos de agobiar y conectemos con la gente, seamos más humanos, agradezcamos el estar en este momento, en este planeta y vivamos intensamente sin estar preocupados por cosas que no vale la pena estar preocupados. ¿Quieres decir algo más? Nada, muchísimas gracias, Braulio. Me dio mucho gusto verte, escucharte y lo disfruté muchísimo. Un saludo para toda la gente que nos escucha. Buenísimo. Estuvo poca madre, mi querido Penakio. Fue una delicia platicar contigo. Y bien, pues hasta el siguiente episodio. Chao, chao. Venga, gracias. Hola a todos, aquí Braulio Filoteo, regresando para ofrecerte algo que no querrás perderte. Te invito a unirte a mi newsletter gratuito Gritones Hacks. Es un micro correo semanal donde comparto 3 hacks poderosos directamente en tu bandeja de entrada.
En Gritones Hacks encontrarás tips, atajos, gadgets, recomendaciones de libros, series, podcasts y trucos increíbles que han marcado la diferencia para mí y para mis invitados. Solo ve a brauliofiloteo.com, déjame tu correo y prepárate para recibir consejos que podrían cambiar tu juego. Gracias por escucharnos y espero verte pronto en la lista de Gritones Hacks. Hasta la próxima.